estamos en vivo. Y yo dije, ¿Cómo están? Saludos a todos. ya vamos a empezar una luna a la vez. Oye, pues creo que yo no veo nada de No aquí. importa, No, pero ahora aquí. Mira, tenemos aquí el super iPad gigante. Espérate, no, lo Pero voy a no sé dónde conectar. hablar. O sea, No, para no. ayudarme, en verdad, porque Mira, saben que soy cegata. Aquí estamos, mira qué guapas. Saludos a todos los que se están conectando. Ya son las 6 en punto de la tarde y como siempre, pues una luna a la vez. Va a arrancar con un tema buenísimo, realmente, que tenemos tantas y tantas preguntas, porque no solamente vamos a traer a un especialista. Hoy traemos a 2 especialistas que nos van a estar acompañando durante una hora y lo cual queremos obtener, pues, La toda esa máxima información para que usted la quiera aplicar, si este es su caso. Recuerda que aquí pues narramos y hablamos desde nuestra experiencia y en base a nuestros especialistas, y usted toma la decisión al final, Miriam. Claro, o sea, yo quiero dejar algo, mira, más que claro hoy, el día de hoy. Yo diría que como yo y tú, las dos, vivimos un montón de experiencias. ¿Qué estamos haciendo aquí frente a ustedes? Más que compartiendo nuestras experiencias, estamos abriéndonos de una forma vulnerable para decirles, mira, por acá puede ser, por acá me fue bien, por acá no me fue bien. Mi experiencia es mi propia experiencia, la experiencia de Erika es su propia experiencia, pero cuando nos va bien, cuando tenemos algo que queremos compartir, lo hacemos siempre trayendo especialistas, gente de la profesión, para que ustedes tengan, claro, toda la información y puedan tomar sus propias decisiones. Y quiero que sepan que en Miriam Gimal, tanto como Miriam Gimal y la comunidad de Una Luna a la Vez, estamos más que abiertos de escucharlos a todos ustedes, aunque a veces las opiniones no sean iguales. Totalmente. Lo único que pedimos, lo único que deseamos es respeto. Siempre y cuando podamos conversar de corazón a corazón, o respetando nuestros criterios. Incluso tú y yo hemos tenido criterios diferentes en algunos temas, y nos manejamos bajo la línea del respeto, como se debe hacer en cualquier comunidad, y esto no está excepto a manejarse con respeto. Así que queremos agradecer a todos ustedes por todas sus preguntas, porque se conectan diariamente, y como está estipulado en nuestro preview que siempre ponemos, y ustedes han visto a lo largo de la semana que hemos tratado precisamente con algunas abrebocas sobre ese tema. Hoy vamos a hablar si somos lo que comemos. Vamos a hablar de la alimentación, que tiene tantas aristas, tantas ramificaciones, pero hoy precisamente por eso decidimos no traer a un especialista, sino 2, para hablar de precisamente este tema tan importante. Y yo pues pienso que la alimentación es importante independientemente tengas o no tengas condición. Totalmente. Vamos a estar claros, esto es para todos vivir una vida más sana, Uh-huh. pero vamos aún a estar más claros y sabemos que cualquier persona que está uniéndose hoy están aquí por sus hijos y queremos que también tomen los datos para ustedes mismos. Hoy vamos a conversar sobre el eje intestino-cerebro. ¿Por qué yo, como mamá de una niña con autismo, digo que la nutrición me ayudó a sacar a mi hija adelante? Pero tiene todo el sentido del mundo cuando vemos las publicaciones científicas y hablamos con los médicos que entienden y saben y estudian sobre el tema, de que el intestino está conectado con el cerebro. Cuando tenemos alimentación mala, cuando somos intolerantes a ciertas comidas y la estamos comiendo, sin duda estamos afectando el cerebro. Y lo que termina pasando es que los procesos cognitivos de nuestros hijos, tengan la condición que tengan, pueden ponerse peor. Entonces, claro, para mí, yo digo, mi hija tiene autismo, yo la alimento de la forma que su cuerpo necesita y ella me mejora en muchísimos ámbitos. Y vamos a estar conversando de cómo eso se ve. O sea, yo le doy a mi hija una galleta con gluten y yo lo sé en 2 minutos porque mi hija está caminando en círculos. O sea, sí tiene un efecto directo lo que comemos. Y con la conducta del niño, 100%. En el caso de autismo. En el caso, por ejemplo, de epilepsias, yo los contaba en el preview, cuando se abren los temas, pues que sí somos lo que comemos. Y cuando yo, pues en la desesperación por buscar esta alternativa para controlar las 40 convulsiones que le daba a mi hijo por día, en el cambio no solamente de medicamentos, yo recuerdo luego de pues un encefalograma que duró 48 horas. Wow. Luego de 48 horas, obviamente con su neurólogo, la primera cita o la primera referencia a la que yo acudí luego de ese análisis fue con 2 nutricionistas
en donde estaban presentes también el neurólogo, siendo parte integral del tratamiento. Imagínate. Y yo pensaba, y se lo juro, en ese momento, yo decía, espérate, yo estaba aquí, fue en Estados Unidos, en Nueva York, vine hasta Nueva York, yo creo que le hice el comentario a mi mamá, yo vine hasta Nueva York para que me digan que dentro del tratamiento de mi hijo tiene que haber una dieta llamada cetogénica, la famosa keto diet, que ahora está de moda, pero que mi hijo la usa o la utiliza hace casi 5 años atrás. Y decía, yo vine hasta acá Para que te pongan la dieta. para que me pongan una dieta especial. Y al principio, la verdad que fue un poco chocante, un poco controversial dentro de mi cabecita, pero después, nosotros los periodistas, yo soy periodista, nos basamos en hechos. Y yo empecé a ver los cambios. No fue fácil al principio, pero yo sí realicé que entre el cambio de medicamento y la dieta cetogénica, en este caso, con epilepsia, que no le funciona a todo el mundo tampoco. Claro. Tengo entendido que no a todo el mundo, pero a mi hijo le funcionó. Y yo dije, wow, sí hay una parte que cambia. Y definitivamente somos los que comemos. Bueno, ya estamos más que listos para recibir a nuestro primer invitado, el doctor Nicolás Loyacono. Aquí está. Se está conectando desde Argentina. Sí, ya saben quién es él, porque te digo, él es mi compañero en todo esto. Nos vemos mucho ojo a ojo. Ha ayudado mucho a mi hija. Doctor, Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Conoce a qué Erika, gusto estar aquí con Mucho ustedes. gusto. Hola Erika, mucho gusto, gracias por la invitación. Saludos, doctor. Y cerramos hace poquito, pues hablando de que somos los que comemos. Yo estoy convencidísima de eso. Y no solamente si tienes una condición, independientemente, tengas o no, el alimento te puede llevar directo a una enfermedad o te puede curar o te puede sanar. ¿Qué opinión le merece a usted de esto, este concepto general? Bueno, la realidad es que, como las escuchaba recién comentar, somos lo que comemos, es algo totalmente ineludible, o sea, no hay nada que conforme nuestra materia que no venga de nuestros alimentos, sino de donde más. Entonces, ya desde el vamos, la idea que tenemos que conceptualizar es que no hay nada que no provenga de nuestra materia física, cualquier parte de nuestro cuerpo sea, desde un hueso hasta el sistema nervioso, hasta el intestino, el corazón, va a venir de nutrientes. Esos nutrientes van a tener mejor o peor distribución en función de aquello con lo que nos alimentemos en el día a día. Entonces, como concepto básico, sí, claro que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y, por supuesto, algunas otras cosas que hacen sinergia con eso que comemos, porque lo que comemos se va a ir acondicionando en nuestro cuerpo acorde al plan genético determinado para cada uno de nosotros, pero también acorde a la experiencia ambiental. La experiencia ambiental en ciencia se la denomina exposoma, o sea, aquello a todo lo que estamos expuestos. Y el exposoma, dentro de este están los nutrientes, están los alimentos, pero también están los químicos, los tóxicos, las radiaciones, el estrés propio del calor o del frío, según el lugar donde nosotros vivimos. Y así es que podemos ver que en la humanidad se han determinado, se habló muchas veces de las razas. Se habló de las razas más bien orientales, se habló de las razas andinas, que forman parte de nuestro cono sudamericano, se habló de las razas sajonas, se habló de las razas vikingas, no como nombre de la raza vikinga, sino para que se lo configuren en sus cabezas, como hemos sido tan diferentes en distintos lugares del planeta, conforme a aquello con lo que nos fuimos encontrando como oportunidad de alimentación, ¿sí? Y conforme a aquello que el clima nos condicionaba, de lo que nos permitía alimentarnos. O sea, tenemos que tener una visión de la alimentación primero evolutiva, y hoy en la modernidad, entendiendo que está todo a disposición, saber que, bueno, que casi directamente hay un vínculo estrecho, súper estrecho, con la salud materno-fetal, con nuestros bebés en gestación, adentro de los úteros maternos, con cómo nacen esos bebés, con cómo se desarrollan los bebés, con cómo se desarrolla su sistema nervioso, en contexto de esta multiplicidad de muchos nutrientes, muchos alimentos, y cómo está ese bebé para llevar adelante esa carga nutricional desde su genética hacia la composición de su propio, lo que llamamos fenotipo, o sea, cómo nosotros nos vemos es el fenotipo. Entonces, sí, claro que sí, hay una relación casi lineal, digo, ajustada por estas variables,
pero sí entre lo que comemos y cómo vivimos, ¿no? Doc, yo quiero preguntarte algo, porque aquí tenemos cualquier cantidad de diagnósticos, no solamente lo que estamos acostumbrados usted y yo a conversar sobre el autismo. A mí me interesa mucho que usted explique en las palabras más sencillas que usted puede, porque a veces la genialidad se le pasa y yo estoy como que o sea, lo más sencillo que puedas. Explíquenos sobre el eje intestino-cerebro. La conexión. ¿Por qué lo que nuestros hijos comen o lo que nosotros comemos puede llegar a afectar conducta y bueno, ya lo que es la salud? Pero más que nada queremos saber, eje intestino-cerebro, ¿por qué lo que comen nuestros hijos afecta su conducta? Bueno, la realidad es que el intestino cumple muchas funciones en nuestro cuerpo. La que más conocemos todos es la función de ser el que se encarga de absorber. Pero para eso también tiene que el intestino digerirlos. O sea, masticamos, se empieza a digerir el alimento, junto con la masticación, con la saliva, llega al estómago, se sigue digiriendo el alimento, pasa al intestino, participan las enzimas digestivas, todo esto genera que el alimento esté disponible para ser absorbido a través de la pared intestinal, que es una pared altamente selectiva. Y tiene que funcionar así, porque si no es una pared altamente selectiva que está bien sellada y está abierta, de estar abierta pasarían un montón de cosas que no tienen que pasar. En el intestino hay materia fecal. Bueno, no queremos que la materia fecal pase por el intestino en nuestro torrente circulatorio, porque sería pasar un montón de bacterias que no tienen que estar ahí. Entonces el intestino cumple funciones de absorción de nutrientes, de digestión, de barrera, de defensa. Tiene un montón de células de nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico. Se ocupa de una buena parte de las defensas también, porque es un órgano complejo. Pensemos que es el principal órgano por el cual nosotros estamos en contacto con el ambiente. Porque, a ver, una cosa es tocar, pero el vaso no penetra mi mano. Cuando yo como algo o ingiero algo, penetra dentro de mi cuerpo y se transforma en parte de mí. Entonces, de esa forma es como yo incorporo el ambiente. Hay que entender esto, es el principal órgano de asimilación del ambiente, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de participar de muchos estudios científicos que se han hecho en relación a la toxicidad ambiental, y las principales vías de incorporación de tóxicos tienen que ver con la ingesta alimentaria. De hecho, uno de los trabajos en los que yo he participado acá en la República Argentina fue hacer un diagnóstico de situación en zonas donde hay mucha cacería de patos. La gente se come los patos que tienen los perdigones de plomo, y esos chicos que comían patos tenían 7 veces más plomo que los chicos que no comían pato. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto a nivel neurológico. Entonces, si el intestino no se ocupa bien de su trabajo y no hace bien su función de barrera, van a pasar cosas a nuestro cuerpo adentro que no tendrían que estar ahí. Pero además, si no absorbe bien, y por ejemplo es un intestino que no absorbe bien las grasas, y la grasa se pierde por la materia fecal, sepamos que la grasa es la materia prima, es el ladrillo de la fábrica de cerebro. Entonces el paciente ese va a estar jugando una mala pasada a su sistema nervioso, porque no va a poder ocuparse de darle los ladrillitos que necesita para hacer aquello que llamamos cerebro. Es la materia prima básica. Y por otro lado, si hay una afección inflamatoria, si el intestino si la panza está distendida, si no se digieren bien los nutrientes, toda la inflamación intestinal reacciona al cuerpo, y eso circula por todo el torrente sanguíneo y afecta, por supuesto, a todos los órganos, entre todos esos órganos al sistema nervioso. Y el intestino, hay que saber, todo lo que es el tubo digestivo, es el 11% del peso de nuestro cuerpo. Si yo peso 84 kilos, wow, tengo 9 kilos de intestino. ¿Está claro? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el 9% el 11% del cuerpo nuestro puede ser más o menos un poco más que un brazo. Imagínense si tuviéramos todo un brazo inflamado, todo rojo, iríamos corriendo a un hospital, a una emergencia. Pero el intestino no lo vemos. Y conforme pasa el tiempo, y en la medida en que todo evoluciona negativamente y nos sentimos mal, empezamos a tomar pastillas para sentirnos mejor, bueno, es como que el intestino no lo vemos, entonces es otra cosa. Ahora, sepan algo, el medicamento de venta libre más vendido del mundo no es para el dolor de cabeza, es para el dolor intestinal. Wow, el Nexium seguro. Puede ser uno de los. La buscapina. Buscapina y ranitidina.
¿Tiene algo que ver, por ejemplo, cuando está el feto en formación, por ejemplo, con niños prematuros, o sea, que obviamente tiene algo que ver eso con de repente predeterminar la condición del intestino en un niño si nace prematuro? A ver, en principio vamos a empezar por partes. Como factor de riesgo hay que tener en cuenta que la mamá, si tiene una microbiota intestinal alterada, esa microbiota intestinal va a liberar un montón de ácidos que van a tener posiblemente un impacto en el cerebro en desarrollo del bebé. Por lo tanto, hoy, en congresos internacionales, ya se está hablando de la prevención de trastornos del neurodesarrollo cuidando la flora intestinal materna. Cuando el bebé nace, si nace por parto natural, pasa por el canal de parto vaginal y en ese canal de parto se va a llenar su intestino de una flora adecuada, una microbiota intestinal adecuada, porque van a ser los lactobacillus del aparato ginecológico de la mamá. Ahora, si nace por cesárea, ese bebé va a completar su microbiota intestinal con estafilococos y clostridios del Oh, quirófano, que son propios de los ámbitos inadecuados para el desarrollo de lo que es la microbiota intestinal, ¿sí? Wow. Se está escuchando porque yo tengo un poquito de delay no, Sí, está en perfecto. la perfecto. conexión. Sí. Se escucha perfecto. Bien, Entonces, claro, para recalcar, en estos momentos si tenemos un intestino impermeable, por ejemplo, que es lo que el doctor dijo, que es cuando el intestino está abierto y esos alimentos y cosas no deseadas entran a la sangre de nuestros hijos, incluso la nuestra, claro que van a afectar y va a subir el cerebro, que entonces impide ciertos procesos cognitivos y también hace que los niños actúen de cierta manera. O sea, doctor, yo no lo he contado, pero esto yo creo que es lo que estamos hablando aquí. Yo tomé un curso de nutrición donde hablaron que el maíz tiene mucho químico. Es un producto que lastimosamente pues está bastante infectado con químicos. Y a mí se me ocurrió, digo, ¿sabes qué? Voy a probar quitándoselo a Raquel 3 días, a ver qué pasa. Mira, doctor, al tercer día, Raquel me empezó a hacer cosas que nunca había hecho, cosas positivas, estaba sumamente conectada, y yo dije, entonces las personas me empezaron a llamar, Miriam, ¿qué hiciste con la niña? De repente la terapia le hizo más rápido, o habló mucho más, o conversó mucho más. Y todo lo que yo hice fue quitarle el maíz. ¿Cómo se explica algo así? ¿Qué fue lo que pasó internamente de mí? En Para ese que cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué usted opina que pasó adentro del cuerpo de Raquel? Que cuando yo le retiré el maíz, Raquel pudo hacer cosas que antes no podía hacer. Están congelados. bueno, me quedé con la pregunta a medias porque se me cortó un poco, pero entiendo que qué pasó, que le sacaste maíz y que mejoró. La Así realidad es. es que el maíz tiene componentes transgénicos. Los derivados transgénicos como el maíz, la soya o soja en Argentina y algunos otros, ahora se aprobó el trigo transgénico, o sea que el gluten va a venir mucho más pesado, mucho más complicado en términos de digestión y nutrición. Ya se sabe que el transgénico genera inflamación por sí mismo. Y por otro lado, el maíz tiene una gran carga de azúcar simple, por eso el maíz se utiliza para hacer algo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que es un endulzante que deriva del maíz y que se usa mucho para todo lo que son los productos light. Ahora, tenemos un doble problema, entonces, una proteína que es inflamatoria y tenemos un montón de azúcar. Entonces, en ese desafío doble, cuando uno quita un producto como el maíz, por ejemplo, puede generar un gran beneficio, por supuesto que no todos los chicos o no todas las personas van a responder de la misma forma, pero en líneas generales puede ser beneficioso por esto, reducir la carga de azúcar en el intestino para dejar de alimentar patógenos, sobre todo los hongos, y aparte reducir el estrés inflamatorio que genera una proteína que es muy difícil de digerir. Hablemos del azúcar. Si hay algo que creo, y usted no me va a dejar mentir, doctor, es que el azúcar, tengas o no tengas condición, Es malísimo. es malísima. Eso yo lo he leído y me lo han dicho los nutricionistas. Es malísima, malísima. Su opinión al respecto.
Tiene lag. Y el azúcar tiene, a ver, hablando por ahí con cierta rigurosidad técnica, tenemos azúcar refinada siempre es un poco venenosa, porque la realidad es que genera mucho estrés al metabolismo, exige mucho el páncreas, exige mucho el metabolismo de la insulina, alimenta a los patógenos, pero también está el azúcar natural, como por ejemplo el azúcar que tiene una manzana, o el azúcar que tiene una lenteja o una arveja. Eh, Muchas veces lo que sí sabemos, y bueno, fue muy virtuoso tu comentario al principio de la dieta cetogénica en referencia a lo que contabas la experiencia con tu hijo, porque lo que sí sabemos es que las dietas ricas en grasas, que son cetogénicas y que no se corta la cetosis, o sea, el cuerpo entra como en un estado de acidez. Y esa acidez, si uno consume hidratos de carbono, la corta. Si consume azúcares, corta con eso. Pero si esa acidez se sostiene, es muy productiva, es muy buena para el sistema nervioso. Y eso se usa no solamente en planes de descenso de peso, sino que además se utiliza mucho en la epilepsia refractaria, que se denomina así. Así es. Y no es un hallazgo reciente, y no es una cuestión naturista o mística. Es algo que se usa en los principales centros neuropediátricos de la República Argentina y de todo el mundo. La dieta cetogénica ya se sabe que induce un estado del sistema nervioso antiinflamatorio, que le mejora el metabolismo, que le facilita la llegada de micronutrientes y, por supuesto, también facilita muchísimo lo que es la digestión y otras cuestiones que son importantes porque el intestino también se ocupa de fabricar neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Entonces, si el intestino no está sano, tenemos afectadas un montón de funciones, no solamente la cuestión digestiva, si me duele la panza o no me duele la panza, va mucho más allá. Por eso hay que tener en cuenta que el hidrato de carbono es para quien la tolera, y así todo hay que tener ciertos cuidados. Porque es parte de nuestro consumo cotidiano, de las cuestiones naturales con las que nosotros convivimos, pero siempre es conveniente mantenerlas a raya y saber bien qué azúcar estamos consumiendo, sobre todo evitar los azúcares refinados y en los hidratos de carbono que son naturales, que son más complejos, o sea, son cadenas más largas de azúcar, no son cortitas. Las cortitas son un problema. Las más largas, más complejas, como las azúcares que vienen en los almidones y demás, pueden ser menos problemáticas. ¿Y la fruta? Pero así todo siempre hay que ver a quién se lo estamos dando. Y la fruta tiene principalmente fructosa en la mayoría de las veces, la mayoría de las presentaciones. Hay frutas que tienen más azúcar, otras menos azúcar, pero bueno, ahí es donde la nutricionista juega un rol fundamental en lo que es el balance nutricional, porque muchas familias se ponen a dietas y reemplazan todo lo que tenía gluten, por ejemplo, por fruta. Y claro, el chico come 6 frutas por día, y eso tampoco está bien. Hay mucha fruta que es muy irritativa. Por ejemplo, los cítricos, como la naranja o la mandarina, y las familias llenan a los chicos de cítricos y por eso los chicos están despiertos toda la noche y tienen gastritis, y tienen reflujo, y les duele la panza, y dicen, yo lo puse a dieta y está peor, ¿y qué me está pasando? Y claro, hay que hacer una observación clínica porque ese chico al tener reflujo no tolera los cítricos, y hay que controlar la fruta porque por ahí tiene hongos en el intestino. Entonces, de esa manera podríamos regular todo el ciclo de lo que es una alimentación adecuada para el paciente según la conformación propia de su biología, según lo que necesite. Y ojo, esto guiado pues de la mano de un experto. En este caso sería un nutricionista pues que trabaja también de la mano de los doctores, porque yo creo muchísimo que pues las condiciones no solo lo trata un médico, sino que tiene que venir un trabajo integral, que Mira, incluso pues incluye la alimentación en este caso, ¿no? es que es sumamente importante. Muchas personas preguntando sobre el tema del maíz. Y quiero decir, bueno, básicamente el doctor está un poco congelado, pero yo les puedo decir, el maíz que yo le quité fue absolutamente todo, ¿ok? Porque las personas, doctor, no sé si puede leer los comentarios, pero ¿qué significa? La harina de maíz, las palomitas, las tortillas. Yo agarré todo lo que decía maíz y lo eliminé por completo. Ahora, escuchen, vamos a tener también a la nutricionista, podemos preguntarle directo más adelante a ella cuando ya llegue como unos 10 minuticos o 6 minuticos que ella viene, podemos preguntarle, ven acá, ¿qué tipo de maíz sí, qué tipo de maíz no? Yo simplemente escuché la palabra maíz y la eliminé y Raquel mejoró. Tenemos varias preguntas. Miles de preguntas, Doc. Que vamos por ahí tú tenías por ahí las preguntas de nuestra comunidad. Como tú dijiste, hay mucha gente que está preocupada por el tema del maíz. Dice Loren Monfer, en el caso de mi hijo, tienes muchos estereotipos y agresividad. Es adicto a los almidones y tiene constantes dolores abdominales.
¿Qué se le dice a esto? Y es muy probable que ese chico tenga algún problema importante a nivel digestivo, empezando por la flora intestinal, y hay que ver varias cosas, hay que ver si tiene reflujo, si tiene gastritis, eso es muy característico, los chicos que tienen reflujo o gastritis tienden a ser agresivos, a comer muy rápido, se llevan a la boca un montón de cosas que no son alimento, están todo el día mordiendo algo, porque justamente quieren producir saliva en cantidad para reducir la molestia del estómago, toman mucha agua, son muy compulsivos con la alimentación y picotean casi todo el día. Eso es algo para tener muy en cuenta. También el chico que tiene la nariz muy tapada, que come muy rápido porque no puede masticar bien por esa obstrucción que tiene en la vía aérea, también va a tener tendencia a generar mucho aire a nivel digestivo y eso genera dolor. Entonces todo ese dolor, toda esa molestia, toda esa disbiosis, toda esa mala digestión se traduce en agresividad, trastornos conductuales, se traduce muchas veces también en problemas de sueño. Entonces, ustedes saben que a mí no me gusta generalizar, pero en términos más o menos generales, sería muy adecuado hacer una restricción de almidones, pero también con un tratamiento adecuado, porque si no el chico se puede poner muy abstinente y los síntomas incrementan su tenor y todo se pone más difícil. Doctor, antes de incluir a la nutricionista María Luz en esto, quiero hacerte una última pregunta. Claro que quiero que te quedes si puedes, porque veo que tus hijos todavía han aguantado todo este tiempo, no han molestado. Pero quiero hacerte esta pregunta a usted directamente porque creo que es importante. Dani Arriola dice, mi pediatra de cabecera me dice que la alimentación no interfiere con el TEA y eso no me gusta. Doctor, su opinión sobre este concepto de que la alimentación no interfiere con el TEA, por favor. Se congeló ahora. Por ahí se está descongelando. ¿Sí escuchó la pregunta? Ahí las perdí. Ahora, ¿estamos de vuelta? ¿Volvimos? Sí. Ok, hay una cibernauta que dice que el pediatra de cabecera le dijo que la alimentación no interfiere con el TEA y eso pues a ella no le gusta. ¿Cuál es su opinión sobre eso? La realidad, no tengo una opinión, es un dato objetivo. Los pediatras no tienen formación en esto, por lo tanto no están autorizados a opinar. El problema es que creen que están autorizados porque creen saber del tema, pero no saben del tema. En la República Argentina el único pediatra que está publicando en estos temas soy yo, lo pueden buscar, Archivos Argentinos de Pediatría, doctor Nicolás Loyácono y las publicaciones que tengo con mi equipo de trabajo. Y así pasa que en el mundo hay muy poquitos, muy poquitos, debe haber 6 o 7 pediatras hablando de estos temas relacionados en lo que es la alimentación y el autismo. Entonces, esto es ciencia de vanguardia, pero no hace que esto está pasando. Esto lleva 20, 25 años que está sucediendo, solo que está demorando demasiado en llegar a la práctica. Entonces, cuando el pediatra conoce del tema, igualmente va a opinar, igualmente no tiene nada que ver. Así que mi sugerencia es que vayan y se informen por sus propios medios, que busquen la información en nuestras redes, que siempre está a disposición y que es muy abundante la cantidad de evidencia científica que estamos publicando todo el tiempo, porque no hay solamente pediatras hablando de alimentación y autismo, hay neurólogos de Harvard, de Stanford, de Columbia, hablando de alimentación y autismo. Por lo tanto, creo que es hora de saber dónde van a ir a buscar la información y dejar de confiar en quien desestima toda esta información, porque realmente no vale la pena perder el tiempo y hay que ir a buscar ayuda para sus hijos. Claro, definitivamente yo tomaría las riendas. La intuición, chicas, madres, padres. Si alguien te sugiere una alimentación, una dieta, ¿cómo te sientes? Acabas de decir, no me gustó que me dijo eso. Entonces tu intuición ya te está diciendo, no, ella no está en lo correcto. Ahora vamos a unir a la licenciada nutricionista María Luz Sanz. Ay, me tienes que solicitar, ¿dónde estás? Luz. A ver si yo te puedo encontrar acá. Sanz, espérate. Sanz Nutrition, ¿dónde estás? Aquí estás. Enviar solicitud. Listo, Luz. Y tenemos también, pues, muchas otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de examen yo puedo saber que va adecuado para saber, por ejemplo, pues, qué alimentos me pueden estar inflamando o me pueden estar afectando internamente? Hay mucha gente que está preguntando, pues, ¿qué tipo de examen o quién es el médico idóneo para que te mande a hacer este tipo de examen para saber, pues, qué alimentos te convienen o qué alimentos no te convienen? Bienvenida, Luz. Y bienvenidas a la nutricionista que ya, pues, se une con nosotros. Doctor. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuál de los dos quiere contestar esta?
Yo esta se la dejo a la licenciada Sanz. Bien, llegué a la mitad de la pregunta. Si me la quieren repetir, la respondo con todo gusto. Claro, ¿qué tipo de exámenes se tienen que realizar? Por ejemplo, estas mamás que nos están viendo en este momento y que están pues muy interesados en saber pues qué alimentos les conviene o no les conviene a su hijo acorde con su diagnóstico, tenga o no tenga diagnóstico, porque creo que el tema de la alimentación va para todos. Bien, con lo que respecta al tipo de estudios, en realidad eso siempre, si bien es el rol de la parte médica, cuando uno comienza, por ejemplo, una intervención nutricional, como es mi caso, generalmente se asocia con que hay que hacer todos los estudios de intolerancias alimentarias, estudios que muchas veces por eso son muy costosos para acceder a todos esos estudios, ¿no? Sino que uno puede comenzar primero con una buena valoración, en mi caso una buena valoración nutricional, conociendo cuáles son los hábitos del niño, mejorándolos y sabiendo que cuando estamos delante de un chico que tiene un diagnóstico de TEA, muy probablemente en el 90% de los casos estamos delante de alguien que tiene algún tipo de disfunción gastrointestinal, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo lo que tiene que ver, el tipo de alimentación va a ser clave. El autismo ya hoy se engloba dentro de lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, aquí no se necesita ningún tipo de estudio para saber esto, sino que ya está dentro de lo que es un protocolo internacional que se encuentra estandarizado, motivo por el cual ya ahí tenemos un alimento por el cual, ante la presencia de un diagnóstico, yo tengo que sospechar que a ese niño le hace mal, ¿sí? Por supuesto que médicamente hay que descartar una enfermedad celíaca, ¿no? Y acá es cuando entra, en este caso, el rol de Nicolás, ¿no? Del médico tratante, en descartar que el motivo por el cual al niño le haga mal el gluten no sea a través de una enfermedad autoinmune como es la celiaquía. ¿Sí? Y por otro lado, cuando estamos delante de un chico que tiene inflamación intestinal, hay determinadas proteínas que pueden empeorar el cuadro, ¿sí? Como es el caso también de la caseína, que es la proteína de la leche. El gluten el gluten, que es la proteína de los cereales, y la caseína, que es la proteína de la leche, son dos de las proteínas más proinflamatorias y estudiadas, que hoy se sabe que ante la presencia de un intestino inflamado y permeable tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que tenemos a nivel cerebral, y producir ese estado de inflamación, ¿sí? Ahora bien, estos chicos hoy sabemos que no solamente tienen permeabilidad intestinal, sino, enganché un cachito porque ya estoy hace 10 minutos escuchando, que también pueden tener, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, ¿sí? Pueden tener algún estado de disbiosis, sobrecrecimiento bacteriano, y allí hay un montón de otros alimentos que también potencialmente pueden llegar a producir determinado grado de inflamación. Y eso con una buena anamnesis, o sea, con un buen interrogatorio, podemos comenzar, ¿sí?, con la exclusión de alimentos. En paralelo, se pueden hacer estudios médicos, digamos, tradicionales, por decirlo de una manera, que se pueden hacer en cualquier laboratorio convencional, siempre y cuando el médico tratante sepa específicamente qué es lo que hay que pedir, ¿sí? Pero no siempre hay que salir corriendo a gastar una fortuna de dólares en lo que son los estudios de intolerancias. Los estudios de intolerancias los utilizamos y la verdad es que son de ayuda cuando se pueden pagar, ¿sí? O si no también cuando ya estamos avanzados en el tratamiento y necesitamos estar mejor orientados, ¿no? O sea, generalmente cuando estamos comenzando comenzamos a desinflamar el cuerpo, nos encontramos con que muy probablemente si hacemos un estudio de intolerancias, muchos alimentos vengan en rojo, ¿sí? Y si a eso le sumamos, exacto, porque todo está irritado, o sea, tenemos el intestino prendido fuego, entonces es esperable que muchos alimentos también me hagan mal, porque si no es por las histaminas, es por el oxalato, si no es por el o sea, digo, hay un montón de motivos por los cuales un alimento puede hacer mal, ¿sí? Entonces, yo soy más partidaria de la practicidad y también de ir de proponernos metas a nivel familiar que puedan ser posibles de cumplir, ¿no? Porque también a eso hay que sumarle generalmente la selectividad alimentaria que tienen los chicos. Entonces nos encontramos con un estudio de intolerancias alimentarias que vino todo en rojo, el nene que no quiere comer nada, ¿sí? Y nosotros que no sabemos qué darle de comer porque siento culpa cada vez que le voy a dar un alimento, porque estaba en rojo. Y le voy a sumar, pues, para ciertas condiciones, pues los medicamentos que muchas veces también tienen que tomar y que tienen, pues, efectos secundarios dentro del cuerpo de nuestros hijos. Claro, y no ayuda cuando ya el intestino está inflamado. ¿Qué pasa, licenciada, cuando tenemos estos chicos que comen, Raquel era una de ellas, o sea, comen dos alimentos, ya
en mi caso, el doctor Nicolás logró que Raquel comiera mucho más alimentos, sanándole su acidez. Eso es algo que yo nunca supe que Raquel tenía. O sea, que yo sé que una de las respuestas es mirar la parte de lo que es la enfermedad, o sea, qué es lo que le está pasando, los problemas médicos que puede tener mi hija. Cuando yo le sané eso, Raquel empezó a comer mucho más alimentos, pero a nivel nutrición, como nutricionista, ¿qué pasa cuando te dice una mamá, ¿cómo lo voy a quitar? O sea, solamente come pan y solamente come banana? Es más, incluso hubo una mamá aquí que dijo, mi hijo está obsesionado con la banana. ¿Cómo uno empieza con un chico que come 2 o 3 alimentos nada más? Proponiéndonos que coma 10, no que coma 40, ¿sí? O sea, proponiéndonos primero metas reales y que sean posibles de llevar a la práctica. Un niño que come 2 o 3 alimentos, difícilmente de la noche a la mañana empieza a comer de todo y acepte de todo, ¿sí? Entonces, también uno como familia tiene que proponerse metas reales, y yo eso también lo trabajo en la consulta, no por haber hablado conmigo de la noche, o sea, al otro día el niño va a empezar a comer absolutamente de todo, ¿no? Ahora, hay distintos tipos de estrategias, y también que haya obsesiones con determinados alimentos nos dan información de lo que está pasando, ¿sí? O sea, generalmente un niño que tiene una obsesión, por ejemplo, por el consumo de bananas, muy probablemente a nivel intestinal tenga un estado de disbiosis o cándida, ¿sí? O sea, que esté sobrecrecida a nivel intestinal, que esos bichitos del intestino se alimentan del azúcar que proveen determinados alimentos. Y la banana es uno de los que tiene más carga de azúcar de fácil acceso y consumo, ¿sí? A su vez es un alimento que tiene por ahí un contenido medio de oxalato, entonces también hace que sea por ahí más adictivo en algunos, o que la compulsión al momento de comerlo sea mayor, ¿sí? Entonces, en realidad lo que primero uno tendría que buscar en el caso de un niño que sea adicto a las bananas, primero es que baje el consumo. Difícilmente yo voy a poder erradicar la banana de un día para el otro, ¿sí? Y muchas veces utilizamos a la banana para poder vehiculizar un alimento nuevo, ¿sí? Entonces, que el niño acepte el consumo de la banana para poder combinarlo con alguna otra cosa, ¿sí? Y de esa manera ir llevándolo e ir proponiéndonos cambios. Ahora bien, avanzar desde lo nutricional solamente ocupándome una adicción con la banana difícilmente tenga buenos resultados si no va acompañado de la parte médica, ¿sí? O sea, yo puedo proponerme un montón de cambios y puedo reconocer en el niño un montón de cuestiones, pero si no, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la banana, si en este caso, por ejemplo, Nicolás no avanza en lo que es la exterminación de cualquier patógeno que a nivel intestinal pueda llegar a estar molestando digamos, o inflamando ese intestino, difícilmente yo logre normalizar el consumo de determinados alimentos, ¿sí? La selectividad en los chicos, la selectividad alimentaria en los chicos nos da muchísima información, ¿sí? O sea, un niño que comía de todo, o sea, y de repente, de la noche a la mañana, dejó de comer determinados alimentos, nos está dando mucha información, ¿sí? Pero no solamente un estado de disbiosis, puede ser, por ejemplo, un síndrome de Pandas, ¿sí? O sea, que hoy sabemos que la selectividad alimentaria, o sea, puede ser parte digamos, de la sintomatología o de las manifestaciones que puede traer. Y eso se estudia en un análisis de sangre, ¿sí? Por eso es que es tan importante cuando nosotros hablamos del abordaje médico y nutricional, ¿sí? Que sea complementario a todo lo que se hace. Porque un niño, por ejemplo, volviendo al caso de Raquel, que es el que trajiste vos a colación en este momento, un niño que resuelve su gastritis, por supuesto que va a rendir mucho mejor en cualquier tipo de terapia de estimulación, porque no le duele más la panza. Entonces va a ser muchísimo más rendidora esa terapia, ¿sí? Porque no hay más dolor. Digo, yo creo que cualquiera de los que nos está aquí en este momento escuchándonos, si tuviera algún tipo de dolor de cabeza, dolor de panza, no ¿sí? funciona. No funciona. No funciona. Entonces, digo, ante todo lo que tenemos que buscar es si atrás de esa conducta disruptiva no hay un dolor, no hay una queja, ¿no? E ir buscando cómo perfeccionarlo y cómo mejorarlo, porque eso va a traer como consecuencia la mejora en la calidad de vida del niño. Y si hay mejora en la calidad de vida del niño, también hay mejora en la calidad de vida de todo el entorno, ¿sí? Porque los chicos... Totalmente. Aquí nos escribe el doctor Regifo César, dice, también hay que determinar la presencia de metales tóxicos, que también va a modificar la dieta para disminuir la exposición a esos metales. ¿Cómo uno determina eso? Porque yo, por ejemplo, como mamá, ¿yo qué voy a saber? O mucha de la gente, Sí, ¿qué alimentos tienen metales tóxicos? O sea, ¿cómo nos podemos guiar para, pues, no consumir alimentos con metales tóxicos? Bien, todo el tema de lo que tiene que ver con los metales pesados o los metales tóxicos, si bien se pueden estudiar, ¿sí? A veces
lo mismo que decíamos al principio, a veces es difícil acceder a esos estudios porque suelen ser muy costosos. Nosotros lamentablemente ya nacemos en un mundo contaminado, ¿sí? O sea, hoy está estudiado que en el 2013 los chicos nacen con más de 300 químicos en su cuerpo. Entonces, Wow. siempre también la meta que uno tiene que ponerse tienen que ser metas posibles, porque respiramos, o sea, lamentablemente respiramos hasta aire contaminado, ¿sí? En lo que respecta a los metales pesados, yo al menos mi postura es intentar preferir todo lo que sean utensilios que no aporten aluminio, que no aporten teflón, ¿no? Cocinar con acero inoxidable, con vidrio, que quizás eso ya baja considerablemente la carga de metales pesados, asegurarse de dónde viene el agua y poner los filtros, o sea, posibles, y en la medida que se pueda, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los pescados, hay determinados pescados que por ahí si están en ríos muy contaminados, esos idealmente habría que evitarlos, ¿no? Por ahí pescaditos de mar, de aguas profundas, más pequeños, que tienen menos cadena trófica para que aporten menos carga de estos metales. Me alegro que mencionaste el agua, porque tuve una chica que me comentó en mi Instagram, pregúntale por favor a Luz sobre el agua. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos tener algún tipo de filtro? ¿Debe ser de botella de plástico, de botella de vidrio? ¿Cuál es el mejor agua? Qué pregunta difícil de responder esta, porque no sé si hay una respuesta, o sea, ideal, ¿sí? Por ahí Nico después me puede ayudar a complementarla, pero bueno, en líneas generales lo que se aconseja es que no sea reservada en envases de plástico, ¿sí? O sea, siempre que pueda ser reservada en envases de vidrio es lo mejor, ¿está? Eso por un lado. La colocación de filtros, sobre todo esos filtros que van en los tanques de las casas, hay filtros que son como bastante sofisticados, que trabajan lo que es el agua por ómbosis inversa y demás, hacen todo un proceso de filtración que es como de excelencia. Lo que pasa es que la realidad es que algunas cosas son realmente muy costosas y no son posibles de llevar de A todo forma el mundo. completa a todo el mundo, ¿sí? A veces lo que uno puede acceder es a un filtro común y silvestre que se coloca en la canilla de la casa, que filtra el cloro, el arsénico y algunos metales. Y bueno, eso ya va a ser mucho mejor que estar por ahí consumiendo, al menos el agua que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, que viene muy cargada de cloro y algunas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, eso siempre se maneja de acuerdo a los recursos con los que cuente la familia, porque quizás la familia solamente puede recibir el agua en una botella, porque es así como la reciben, y bueno, o sea, también uno tiene que acomodarse a los recursos disponibles. Pero bueno, lo ideal es la conservación en vidrio y la colocación de los filtros en las casas como para Cualquier mejorar filtro que tenga acceso, ¿no? el que sea el de mejor calidad, o sea, cuanto mejor calidad, mejor. Hasta inclusive se pueden colocar en las duchas, ¿no? Porque ustedes piensen que Así también cuando nos bañamos, la piel también absorbe. Exactamente. tenemos varias preguntas. Marta Pérez Escalante, obsesión por la comida chatarra. Esto, si mis hijos tienen obsesión por la comida chatarra, esto puede estar mandando un mensaje directo. ¿Quién no se puede llegar a obsesionar con la comida chatarra, no? O sea, es una combinación. La comida chatarra suele tener una combinación de azúcar y grasa que la hace altamente adictiva, ¿sí? Y si Total. nos encontramos, o sea, altamente adictiva para cualquier persona que lo consuma. Si a eso le sumamos un cuadro de inflamación en donde tenemos permeabilidad intestinal y permeabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica, muy probablemente esa comida chatarra genere aún más adicción, ¿sí? Y o sea, que los chicos quieran comerla de manera compulsiva sin parar, por el tipo de receptores cerebrales que se van activando. Entonces, siempre lo que uno propone es, digo, si el niño consume comida chatarra, quizás no conozco a la familia, pero muchas veces pasa que todo el entorno familiar por ahí consume comida chatarra, ¿no? Por eso es que se habla tantísimo de que el cambio sea también a nivel familiar, ¿está? O sea, que toda la familia empiece a comer sano, porque si tenemos a un hermanito comiendo algo de paquete que es chatarra, difícilmente yo logre que mi hijo deje de consumir cualquier producto de copetín lleno de azúcares o de sal o de aditivos y de químicos. Claro. Es Y muy bueno, difícil para inflama. mí. Y la comida chatarra, ¿qué termina pasando? Inflama el intestino por todos estos factores, alimenta los patógenos y luego las conductas de nuestros hijos empeoran. Doctor, esta es para usted. De Sophie Villegas Ciarlo. Es que en verdad algunos nombres son bellísimos, ¿no? Con silenta no puedo. A ver, hola. Mi hijo de 2 años y 8 meses muerde y rompe chupetes todos los días.
La psicóloga dice que sospecha un autismo leve. ¿Podría mejorar si cambia su dieta? Te voy a llamar Sofi. A ver. Yo creo que tiene que cambiar la dieta y darle un protector gástrico, una famotidina, no sé, un glucosol jarabe, algo urgente, porque es eso de morder y masticar los chupetes y todo eso es el principal síntoma de ya sea o de la gastritis o el reflujo o de la parasitosis. Entonces, así como que a ciegas hay que darle un protector gástrico, un probiótico y un antiparasitario tipo mebendazol o albendazol, alguno de esos. Por supuesto, considerando la individualidad del paciente y viendo su tolerancia y que su médico se lo prescriba, pero urgente ese camino. Ok, si al niño le cuesta pues hacer la digestión, por ende, pues tiene su barriga inflamada. Eso y da indicios y tiene que utilizar enemas para poder pues ir al baño. Eso está dando un indicio de que algo no está bien en la dieta, seguro. Que algo no está bien en la dieta, que algo no está bien en el intestino en general, o que hay un mal proceso de masticación o una mala digestión. O sea, en realidad eso es más bien consecuencia de muchas otras cosas y nos alerta y nos lleva a muchos otros territorios. El intestino es muy complejo. Podemos tener hasta, te diría, 30 diferentes diagnósticos de problemas digestivos o más. Okay. Pero bueno, nosotros manejamos en promedio 30 problemas digestivos por cada paciente, en promedio. Wow. ¿Está claro? O sea, intolerancia con determinadas proteínas, problemas con determinadas enzimas digestivas, problemas con la secreción de ácido gástrico, problemas en la masticación, disbiosis por muy distintos tipos de perfiles de patógenos, el estreñimiento y la diarrea en distinta combinación o en combinación variable, la distensión del abdomen, la aerofagia, que es tragar aire, gastritis, esofagitis. Imagínense si no hay cantidades de diagnósticos posibles dentro de un tubito, el digestivo. Así que, mucho terreno para explorar. No sé, la licenciada Sanz, ¿qué opina de esto? Clave es explorar. La palabra clave que usted acaba de decir es explorar. Entonces, para todos ustedes que están aquí escuchando y que capaz están como que, ¿qué hago ahora? Calma, o sea, claro que el equipo del doctor trabaja para esto, es algo que ustedes pueden sacar cita, se puede explorar. Pero tengo como 80 preguntas más y tenemos 13 minutos y vamos a lo que vamos. Mira, Luz, Sonia dice, ¿cuál es el sustituto recomendable para el azúcar? Ella quiere saber si el eritritol sirve, o sea, ¿cuál es el mejor sustituto para el azúcar? Bien, el mejor sustituto en realidad depende primero de la edad del niño, ¿sí? Y depende también de los síntomas gastrointestinales que tenga el niño. Porque con algunos productos como el xilitol, el eritritol, lo que sucede es que tienen mucha consecuencia gastrointestinal, pueden producir mucha distensión, son polialcoholes, ¿sí? Entonces pueden potencialmente, si por ejemplo el niño tiene un cuadro de diarrea, empeorar ese cuadro, ¿está? Okay. Entonces, primero habría que conocer, o sea, de qué manera evacúa. También por otro lado, una de las primeras recomendaciones es bajar el umbral dulce, ¿sí? O sea, no es seguir enseñándole al niño que tiene que comer las cosas tan dulces como las que consigo en un supermercado, sino que hay que empezar a bajar el umbral dulce. Es una de las principales estrategias para lograr que haya mejor aceptación de alimentos, ¿sí? Si nosotros seguimos acostumbrándonos a consumir cosas súper dulces, difícilmente yo pueda introducir alimentos más neutros, ¿no? Entonces, la recomendación es, por más que el niño pueda consumir un xilitol o cualquiera de estos, por ejemplo, o monk fruit, bueno, el monk fruit es distinto, pero es muy costoso y es difícil de conseguir, ¿sí? No tiene este poder, digamos, inflamatorio en el caso de que haya, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano. Podría llegar a ser uno de los ideales, ¿sí? Pero la realidad es que es muy difícil de conseguir, es un producto muy difícil de conseguir. Entonces, uno tiene que también pensar en el acceso que tenemos a determinados productos, ¿sí? Lo ideal en cuanto a lo que es el endulzar, a mi criterio, es con fruta, ¿sí? Ahora hay que ver si todos los chicos pueden consumir fruta, ¿no? O sea, pero endulzar con productos que sean más bien naturales. Utilizar un azúcar de coco, utilizar un azúcar de mascabo o cualquier tipo de azúcar sigue siendo azúcar. Puede ser una estrategia cuando estamos en un momento de transición, ¿no? Pero lo ideal va a ser siempre utilizar el alimento en su estado puro, ¿sí? Lo mismo que puede aplicar con una stevia, o sea, uno puede utilizar una stevia, sí, sin lugar a dudas, pero hoy, si bien no hay estudios concluyentes en lo que es el consumo de stevia, por ejemplo, y niños, ¿sí? Porque no hay nada que diga que, digamos, que no se pueden utilizar,
La realidad es que tampoco sabemos qué es lo que pasa con el consumo de esos productos a largo plazo. Entonces, siempre en lo que respecta, en mi caso, y esta es una opinión personal después de haber leído un montón de cosas, siempre voy a buscar potenciar el endulzar los productos con alimentos lo más natural posible. Ahora, en el medio tenemos la miel de abeja, sí, pero habría que ver primero, o sea, intestinalmente cómo está el niño, porque la miel de abeja a veces puede producir inflamación y también tiene carga de histaminas. Entonces, habría que ver si el niño puede consumirlo. Cuando ya estamos con un intestino sano, ¿sí? Es una muy buena técnica para endulzar, sí. Ok, mi pregunta va, ¿cómo se sana un intestino? Bien, eso. No, bueno, a ver, sanar el intestino es un trabajo, es un proceso largo que requiere de mucho compromiso familiar, ¿sí? Que requiere de hacer los estudios médicos correspondientes, de ocuparse de la alimentación también y de conocer el intestino de cada uno, porque a veces por más que hagamos los mejores estudios del universo que existan y que tengamos a nuestro alcance, hay cuestiones individuales que solamente se ven con la práctica diaria y que las vamos reconociendo en la medida que conocemos a cómo cada chico va reaccionando a determinadas indicaciones. Así que en lo que respecta a mi caso, yo suelo acomodar cualquier tipo de indicación nutricional acompañado del tratamiento médico, en este caso indicado por Nicolás, como para que sea complementario, y lo que busco es reincorporar la mayor cantidad de alimentos posible. O sea, por ejemplo, en determinadas situaciones uno quizás tenga que controlar el consumo de banana o el consumo de determinada fruta o el consumo de cítricos en un caso de una gastritis, pero uno busca mejorar todas esas cuestiones gastrointestinales para que el niño a corto plazo, bueno, o a largo plazo, dependiendo de la situación, pueda reintroducir esas frutas y no que mantenga digamos, con un limitado consumo de esos alimentos. Claro. Ok. Ok, dice Marta Pérez, ¿cómo motivar a nuestros hijos para probar alimentos nuevos? ¿Qué truquito te tienes ahí, Luz? ¿Alguno que nos puedas recomendar para probar? Bien, o sea, en primer lugar, invitarlos a la cocina, ¿sí? O sea, incluir a los chicos en la cocina. A veces los chicos no saben de dónde vienen los alimentos y solamente piensan que el alimento puede estar en un paquete. Entonces, incluir a los chicos en la cocina en la forma que se pueda, ¿no? Hay niños que a veces no toleran determinados ruidos o que no toleran determinadas texturas, adaptarlo digamos, a las necesidades de cada uno, a las individualidades de cada uno de los niños, pero incluirlos, ¿sí? Muy probablemente se encuentren con que no quieren probar nada de lo que cocinen, pero ya el simple hecho de que sientan el olor en la casa, de que participen, de que lo oferten, que los padres lo consuman, que se forman parte, yo creo que eso es uno de los principales consejos. Y otro es bajar la carga de ultraprocesados y el umbral dulce, porque muchas veces asociamos un cambio de alimentación o comer sin gluten y terminamos comprando productos que son altos en grasas o que son altos en azúcares o que son altos en aditivos, en colorantes, en conservantes, o sea, sigo comprando un paquete. Entonces, eso también a veces dificulta la introducción de alimentos nuevos porque son alimentos que generan muchísima adicción por la combinación y los sabores la explosión de sabores que generan a nivel bucal, ¿sí? Así que, o sea, proponer que la alimentación sea lo más natural, fresca y casera posible, ¿sí? Oh. Y un tercero sería quizás aprovechar el momento ideal para presentar un alimento. Si yo tengo un niño llorando, ¿sí? En estado de crisis, no es el mejor momento para presentarle un brócoli. Definitivamente. ¿Está? Entonces, hacer también, o sea, tener criterio de asociar qué es lo que está pasando. El nene que está llorando no va a querer probar nada nuevo, ¿sí? Entonces, o sea, también encontrar el momento justo y adecuado, ¿sí? Donde por ahí esté tal vez un poco más predispuesto ¿sí? Por ahí si viene más contento cuando viene de jugar a una plaza, ¿sí? O después de un baño, ¿sí? O sea, cualquier cosa que lo haga feliz y que esté contento y tranquilo, ahí yo creo que o sea, siempre por ahí vamos a tener más éxito que si lo tenemos en un estado de crisis, ¿sí? Y hay que esperar también mucho, es un estado de muchísima perseverancia, ¿sí? Porque muchas veces nos encontramos con que, por más que insistamos, no en determinada textura, pero lo presento en otra y quizás sí. A Raquel, por ejemplo, la ponían a jugar con algunos alimentos. Que la fresa, por ejemplo, la ponían a meterla en agua y a pintar con ella. O que a armar un arbolito con brócoli. O sea, lo que me decía la terapeuta era, no, mi meta no es que se lo meta a la boca y se lo coma ahorita. No.
momento comía 3 cosas. Mi meta es que lo toque con la mano, que le quede la mancha, que lo huela. Entonces, bueno, aunque tus hijos no lo coman, si se lo pones enfrente como algo que pueden tocar, como hace un bebé, porque un bebé al final del día aprende a comer con la mano. Entonces... en estos casos, exacto, en estos casos las terapistas ocupacionales sobre todo tienen un rol muy protagónico en lo que es, porque yo de este lado por ahí puedo indicar qué alimento sí, qué alimento no, pero muchas veces las que ven a los chicos todas las semanas o 2 veces por semana son generalmente, en estos casos, se trabaja mucho con una TO, con una terapista ocupacional, que tienen, o sea, tienen la capacidad de ir gestionando de qué forma presentar el alimento, que lo huelan, que lo toquen, nada, ir cambiándole las presentaciones y demás. Para que se vaya adaptado y familiarizando. Probióticos y prebióticos, ¿qué papeles juegan precisamente dentro de este sistema o dentro de la nutrición de nuestros hijos? Bien, los probióticos, o sea, generalmente son indicados por Nicolás, que son de tipo medicamentosos, ¿no? Yo la verdad es que no utilizo los probióticos o fermentos que pueden estar asociados así que son más naturales, como un kéfir, una kombucha, ¿sí? Porque uno no sabe exactamente qué tipo de fermento está consumiendo el niño, ¿sí? Así que los que utilizamos son de carácter medicamentoso, que sabemos exactamente la cepa que está utilizando. Y para que ese probiótico potencie su accionar, se necesitan prebióticos, que está principalmente en la fibra alimentaria. Entonces, uno busca incluir la mayor variedad de alimentos posibles para que ese probiótico que el niño está consumiendo también tenga el sustrato con el cual potenciar su accionar. Doctor, yo tengo una pregunta que creo que va para usted. Está sumamente interesante porque es algo que le pasaba a Raquel. Esta pregunta viene de Alessandra. Mi hija de 6 años con TEA come muy bien, pero no sube de peso, está súper flaquita. ¿Qué hago? ¿Y por qué pasan esas cosas? Creo que el doctor se congeló. ¿Sí me escuchó la pregunta? Sí, estoy congelado. No le escuché. Ok, pregunta. Mi hija de 6 años con TEA come bien, muy bien, pero no sube de peso, está súper flaquita. ¿Qué hago? ¿Y por qué pasa eso? Que comen tanto. A veces mi hija comía como obrero y era un palito así desnutrido. Y ahí hay 2 temas. El intestino se transforma en una pista de patinaje sobre hielo cuando está o lleno de parásitos o muy inflamado que no puede absorber nada porque tiene un mal proceso de digestión. Entonces, ante todo, ver cómo está el proceso de masticación, de digestión gástrica, de digestión intestinal, que no haya pérdida de nutrientes por la materia fecal, eso se puede estudiar, y que también no haya parasitosis y una disbiosis de semejante tenor como para evitar la absorción de nutrientes, porque el chico que come y no crece, no sube de peso, que no gana peso, lo más probable, 99,9% de las veces va a tener un problema de ese tipo que estábamos mencionando. Los pacientes, muchísimos menos, van a tener algún problema de crecimiento relacionado con alguna cuestión hormonal. Pero eso es menos improbable. O sea, primero investigar todos estos aspectos que tienen que ver con la salud digestiva, con la salud del aparato digestivo. Wow, excelente respuesta. Y creo que pues debemos prestar atención y no, pues aquí hay un comentario que dice, bueno, y entonces que los tengo que dejar morir de hambre porque aparentemente no se puede comer nada. No, al contrario. No. Creo que... habla de eso. No. Bajo ningún punto de vista esa va a ser la recomendación. Uno tiene que hacer un diagnóstico familiar antes de comenzar un cambio de alimentación, ¿sí? Porque iniciar un cambio de alimentación con una familia ya frustrada y predispuesta a que el niño va a pasar hambre, con toda la angustia que eso representa, no va a llegar a buen puerto, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser muy empático de lo que está pasando en esa casa, ¿sí? Y buscar la estrategia adecuada. No significa que el cambio tiene que ser de la noche a la mañana, eso dependerá de cada familia. Hay familias a las cuales le ha resultado que el cambio sea abrupto y de un día para el otro, y hay familias que necesitan que sea en transición, ¿sí? Entonces, eso también cada uno tiene que encontrar de qué manera, ¿sí? Y buscar el acompañamiento correspondiente, porque muchas veces pasa, y yo lo escucho a diario, gente que dice, no, a mí la dieta no me funcionó. Es que en realidad quizás no hiciste ese cambio alimentario adecuado y no fue acompañado médicamente como se debería haber acompañado, ¿sí? Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿está? Y lo que se proponga tiene que ser algo, yo siempre digo que tiene que ser algo posible y práctico. Yo no puedo pretender
que, por ejemplo, una mamá o un padre que no sabía ni cómo hacer un huevo duro, ¿sí? De repente, o sea, sepa cocinar todas las recetas y todo salga espectacular, ¿no? Entonces tenemos que proponernos metas posibles, cambios progresivos. Pero lo importante es saber que, por supuesto, va a requerir de un esfuerzo, ¿está? No es algo fácil de cambiar. Esto es como decir, yo me quiero recibir de nutricionista, pero no quiero estudiar. No, o sea, yo para poder recibirme tuve que estudiar muchos libros y estar muchas horas sentadas. Tenía un propósito, un objetivo, y para poder cumplirlo tuve que, o sea, hacer mi esfuerzo, ¿sí? En la alimentación también pasa lo mismo, ¿sí? O sea, uno para tener buenos resultados se requiere de un esfuerzo, pero eso no significa que sea un sacrificio familiar. Tenemos que encontrar lo que se acomoda a cada una de esas familias. Y se puede, ¿está? Se puede. Sin lugar a dudas que se puede. Como life coach, o sea, y como mamá con niño con autismo, y yo sé, y me atrevería a decir que hay muchas personas que capaz ahorita están abrumadas con el tema, porque escuchan toda esta buena información, todo tiene sentido, quieren que sus hijos mejoren, y yo entiendo esa desesperación de ya. Calma, pueblo, ¿ok? Calma, pueblo, no están solos en esto. Hay una razón por la cual yo invité a este dúo dinámico, y es porque ellos tienen la capacidad de ayudarlos a todos ustedes, tienen la forma de hacerlo virtualmente. Vamos a dejar todos los datos grabados para que el que quiera y pueda acceder a la consulta lo hagan y estén acompañados en este proceso. No corran a hacer cosas que no pueden hacer solos si no sienten que pueden solos. Hay personas que sí, hay personas que dicen, yo le saqué el maíz de un día para otro, pero también Raquel estaba en otro momento. O sea, Raquel se dejó sacar el maíz. Yo entiendo más que nadie, cuando tu hijo come dos cosas, no se las vas a quitar. Primero, vas a ir con este dúo dinámico o con el que tú quieras, el que a ti te parezca, y ver por qué mi hijo come dos cosas, y luego hacer que coma más. Pero el por qué, ¿verdad, doctor? ¿Cómo funciona la dinámica entre ustedes dos? O sea, ¿quién viene primero? ¿Quién viene después? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo? Ya para finalizar, que ya estamos en la hora. Hay que hacer parte 2, por favor. Sí, la realidad es que la selectividad alimentaria es un síntoma muchas veces asociado a la regresión inicial en el diagnóstico. El chico entre el año y los 2 años muchas veces empieza primero con cambios digestivos, después empieza con selectividad alimentaria, y la selectividad alimentaria no es solamente un síntoma que rondea lo que son las regresiones, sino que también tiene que ver con los cuadros de las vías respiratorias superiores, por algo que se llama síndrome de Pants-Pandas. Uno de los síntomas es anorexia nerviosa o selectividad alimentaria. Entonces, ante la situación de selectividad alimentaria, por supuesto que toda la oferta nutricional desde una mirada más bien terapéutica de lo que se puede hacer en casa es absolutamente necesaria, pero también hay que ver por qué ese chico rechaza alimentos. Si tiene un trastorno sensorial muy severo, va a tener que ver con una disfunción del sistema nervioso, si tiene alguna problemática de selectividad que puede tener que ver con el sistema inmunológico que está respondiendo inadecuadamente, o tiene que ver una compulsividad con lo que es el gluten y la caseína impactando en receptores de opiáceos, o sea, teniendo un efecto como el de la morfina. Esto también sucede, puede medir en estudios de opiáceos urinarios, o sea, hay una complejidad detrás de la selectividad alimentaria, y de hecho con la licenciada Sanz, dentro de no mucho tiempo, seguramente vamos a estar publicando nuestras investigaciones respecto de este tema que nos angustia tanto como familias, ¿no? Cuando nuestros hijos no comen lo suficiente, o comen muy poco variado, o comen muy pocas cosas, que están arriesgando a un montón de aspectos de su salud por esa selectividad alimentaria que muchas veces es muy severa, y es algo de lo que hay que rescatar rápidamente a los pacientes, pero también a las familias. Así que la selectividad alimentaria yo creo que es un disparador de una cantidad de requerimientos terapéuticos, médicos, nutricionales, sin duda que son absolutamente urgentes, porque el paciente arriesga demasiado. Totalmente. Y estamos a tiempo, ¿no? Y nosotros como papás, pues somos los que pues tenemos esa oportunidad al final, somos los que tomamos la decisión, la alimentación de nuestra familia, porque nosotros somos los que vamos al supermercado, nosotros somos los que traemos el alimento, los niños no van solos al supermercado, somos nosotros los que determinamos qué comen o qué no comen, y creo que pues el tema de alimentación va mucho más allá de una simple condición de algún miembro de la familia. Creo que el tema de la alimentación tiene que ir complementando a la familia, porque de esa manera pues estamos sanando, porque la buena alimentación realmente cura. Muchísimas gracias, realmente ha sido maravilloso esta exposición de ambos.
esta interesante exposición. Yo sé que quedaron muchísimas preguntas. No sabes. Muchísimas Mira, Doc, o sea, por favor, dígame, por favor, que vamos a hacer una segunda parte. A ver, Luz, yo sé que tú eres súper ocupada, pero a ver, mira. Y nos comprometemos. Lo hacemos, claro que sí, no hay problema. Sí, claro que sí. Y gracias a todos realmente por conectarse, por todas sus preguntas, por todas sus dudas, y gracias a ambos, pues por todo el conocimiento compartido a través de la magia esta de Live, que podemos pues conectarnos hasta Argentina, Canadá, New Jersey, México, tenemos todas partes del mundo. Perú, Colombia, también obviamente aquí en Panamá, y pues gracias a todo este conocimiento, a toda esta información. Recuerden, la información es poder, y pues a todos aquellos papás o mamás de niños que tienen algún diagnóstico, por favor, entre más se informen, más tienes ese poder y esa decisión, pues de ir en el camino de avanzar con la condición de tu niño. Y la alimentación es parte esencial de este proceso. Así que muchísimas gracias a ambos, gracias a todos por conectarse, y pues esperemos una segunda parte. Pero claro que sí, claro que sí. Luz, ¿tienes algunas últimas palabras que te gustaría decir antes de cerrar? Sí, mientras que estaban cerrando no quería interrumpir, pero yo creo que es fundamental, primero, no abrumarse con toda la información, ¿sí? Sino más bien... qué suerte que hoy se cuenta con más información quizás de la que teníamos antes y que podemos difundirlo mucho más gracias a todo lo que tiene que ver con las redes sociales y demás. Entonces, aquí hay que ir paso a paso, ¿sí? Ir encontrando por ahí cuál es el mejor camino para cada una de las familias y ante todo, cuando estemos decididos a comenzar, entender que esto no es la alimentación para X persona que tiene X diagnóstico, sino que esto se comienza con un cambio a nivel familiar. Yo cada vez que comienzo una consulta, el paso número 1, cuando hago, siempre digo, mi plan de acción, así siempre llamo lo que le armo para cada familia, el paso número 1 es la coherencia en el núcleo familiar. Sin una familia que no trabaje en equipo, difícilmente lleguen buenos resultados, ¿sí? Totalmente. Aplica a cualquier persona, no una persona con un diagnóstico, a cualquier persona yo trabajo con las familias, cuando trabajamos con niños, trabajamos con adultos, estas que son las personas responsables de hacer las compras, que son las personas responsables de educar y enseñar qué es lo que hay que comer, ¿sí? Entonces, la educación alimentaria se puede llevar a la práctica, ¿sí? Requiere también de mucho tiempo y paciencia, porque para el adulto que venía comiendo de determinada forma también es, cambiar un montón de cuestiones. Pero no hay que abrumarse, hay que proponerse metas que sean posibles, hay que ir step by step, se puede, los resultados pueden llegar a ser maravillosos, ¿sí? Y como siempre digo, si mejoramos la calidad de lo que comemos, todo lo que tenemos por delante es ganar, ¿sí? Es ganar, es ganancia pura. Haces un día a la vez, una luna a la vez. O sea, esto no van a construir un día. Hay que ir paso a paso. La alimentación, una luna a la vez, gente. Gracias a todos, gracias a ustedes dos. No se olviden, un pendiente. ¿Qué voy a hacer? Necesito 3 meses para todas esas preguntas. No tienes idea, pero bueno, se les quiere, se les aprecia de todo corazón. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias por el espacio. Chao, Nico. Chao, chicas. Adiós.